Estamos tocando el libro de Jonás. Recordemos que cuando iniciamos este capítulo 1 del libro de Jonás, entendíamos algo bien importante, y es que quien habla es Dios y no el hombre. ¿Listo? El que habla en medio de todo este proceso es Dios y no el hombre. Eso nos debe de nosotros a ponernos a meditar mucho, porque la Biblia en sí no fue instituida y establecida como un recordatorio de quién es Dios, sino por beneficio de nosotros mismos. Tener la palabra de Dios es un beneficio para nuestras generaciones, para su vida, para mi vida. Entender que el plan de Dios es que cada año, cada situación, cada generación, hasta antes de que Él venga, lo que verdaderamente le interesa es que su plan redentor, el evangelio, sea predicado a todo pueblo y toda nación. Por eso lo que hace Jonás en medio de todo este capítulo que vamos estudiando es preocupante. Es preocupante porque el mandato de Jehová es ve y lleva un mensaje a Nínive, y lo que hace Jonás es literalmente decirle no a Dios. Muchas personas piensan que el ser humano tiene la posibilidad de negarse a Dios, de decirle no a Dios, pero si leemos detenidamente estos 4 capítulos de Jonás, nos damos cuenta que literalmente Jonás termina siendo lo que Dios dispone, no lo que él en su sentir, en su emoción dispone, sino lo que Dios quiere. Por eso es Dios quien habla. Y avanzamos durante todo el capítulo 1, miramos cómo Dios habla al inicio y cómo Dios interviene al final, pero no dice nada. Y en el capítulo 2 vimos la intervención de Jonás orando por primera vez a Dios, y miramos que Dios no le responde, no ejecuta, no habla, sino que ejecuta la acción, y el gran pez lo escupe en tierra y dice, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Imagínense cómo lo expresa aquí el libro de Jonás, dice que lo vomitó. Si nosotros pensamos en un vómito, y analizamos lo que es un vómito, pues podríamos hacernos una idea de cómo estaba Jonás una vez que sale del pez. Entonces, esa es la condición del hombre. La condición del hombre es muerte. Lo hablábamos, decíamos, la condición de Jonás es una condición difícil, una condición de muerte, de engaño. Él está de alguna manera viciado por sus deseos, por sus egoísmos. Hablamos del pecado de Jonás. El pecado de Jonás fue contra Dios y contra su prójimo, tal como lo dice Jesús en la ley. Algo que nos debe resonar a nosotros, porque tener nosotros la ley del Señor es una bendición. ¿Por qué digo que es una bendición? Porque tener el mandato de Dios, la ley de Dios, nos ayuda a nosotros a limitarnos en medio de nuestras acciones, nos pone freno, nos educa, tiene una acción pedagógica, que, que la ley es nuestro tutor para llegar a Cristo. En este caso, la disciplina que ejerce la ley sobre Jonás era para que él pudiera llegar a Cristo. Y en su oración pudimos ver un esbozo donde literalmente Jonás dice que él quiere ver el templo. Y si vemos más adelante en Apocalipsis, el templo es Dios y Cristo. Entonces, verdaderamente todo lo que estaba aconteciendo de manera soberana estaba encajado para que Jonás pudiera ver a Jesús. Todo lo que ha pasado hasta este momento, a pesar de que usted y yo no somos el personaje principal, yo quiero que entienda eso, ¿no? Y creo que cada estudio se lo repito. El personaje principal de la historia de Dios no es usted, no soy yo. Leer la Biblia fragmentada y pensar que usted es Jonás, pensar que usted es Moisés, pensar que usted es Jesús, pensar que usted es Pedro, que usted es Pablo y que usted puede hacer una gran historia, es un error. Nosotros verdaderamente somos personajes dentro de la gran historia de redención, cuyo personaje principal es Dios. El libro de Jonás trata de Dios y cómo Dios quiere llevar su plan de salvación. Y terminamos el capítulo 2 ahí, versículo 10, y mandó Jehová al pez
y vomitó a Jehová en tierra. Ahí nos quedamos. Nos quedamos en que el gran pez recibió una orden soberana de Dios que tiene el control sobre toda su creación, sobre toda enfermedad, sobre toda situación, sobre toda acción, y lo vomita en tierra. Entonces quisiera que alguien me ayude a leer Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 3 del versículo 1 al 4. Alguien que me colabore con esa lectura. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 4. Alguien que me quiera colaborar ahí, por favor. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en esos 4 versículos vemos nuevamente la intervención del Señor. Mire cómo en el capítulo 1 la intervención del Señor fue muy importante, en el capítulo 2 fue sumamente importante, y en el capítulo 3 vemos nuevamente la intervención de Dios. Por eso decimos que el personaje principal es Dios. Ya leer el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quién inicia la acción? ¿Quién inicia esta acción referente a este versículo? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Quién inicia esta acción en este versículo? Dios. Dios, muchas gracias, Jair. Dios es el que inicia la acción. Sí se da cuenta cómo las cosas o la historia se desarrolla, porque es Dios quien inicia, es Dios el que habla primero. Jonás no busca la restauración. Mire, pensemos en esto. Termina el versículo número 10 diciendo que el gran pez vomita a Jonás. Y el versículo 1 del capítulo 3 debería decir, y Jonás recapacitó y le dijo a Dios, ¿dónde debo de ir? ¿O voy a ir a Nínive? Pero se da cuenta que el versículo 1 dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, es Dios el que habla primero. Nosotros creemos que la oración de Jonás tiene mucho impacto. Jonás se conmovió y quiso hablar a Dios y por eso Dios lo llevó a través del gran pez a la tierra. No, Dios dice su palabra que Él ya conoce el corazón del hombre, que de continuo es el mal. Por eso Dios no se sorprende que Jonás no le haya dicho, no, mira, yo voy a ir a Nínive. ¿Sí se da cuenta de esa oración de Jonás? No habla en la oración diciendo, Padre, voy a ir a Nínive. En cambio, la oración de Jesús en el Getsemaní es muy diferente. Dice, no lo quiero hacer, dice Jesús. Voy a parafrasear un poco. No lo quiero hacer, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús acepta la voluntad de Dios. Jonás, aún estando en el vientre del pez, él no quiere aceptar la voluntad de Dios. Por eso decíamos que estaba muerto, que era una representación de esa muerte espiritual, estaba sordo y ciego. Y por eso Dios habla primero. ¿Y qué expresión se repite en el capítulo que ya se había dicho en el capítulo 1? En este versículo se repite una expresión que se hizo en el capítulo 1. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la palabra ahí? Vino. ¿Cuál sería esa palabra ahí? En el versículo 1 del capítulo 2, capítulo 3 y en el versículo 1 del capítulo número 1. ¿Cuál es la palabra que se repite? Palabra. Palabra, sí, vino, palabra de Jehová. Entonces, hay una expresión que se repite y es vino, palabra de Jehová. ¿Por qué hacemos esta observación? Cuando nosotros hacemos un estudio,
necesitamos observar qué nos dice la palabra, observar el contexto, observar qué pasa. Aquí lo que vemos es que hay una expresión que se repite y es en el capítulo 1 y en el capítulo 3, vino palabra de Jehová. Y sí se da cuenta cómo Dios vuelve nuevamente a tomar su posición de hablar. Él no está buscando de alguna manera cooperar con el hombre. Voy a cooperar con Jonás. No. Él toma su posición como Dios y dice, vino palabra de Jehová, es decir, y Dios habló. Dios habló, Dios quiso decir algo, y eso es la Biblia. La Biblia no es una respuesta que nosotros podamos cooperar. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios ya dijo tanto para usted como para mí. ¿Y qué añade? Por segunda vez, dice que por segunda vez Jehová quiso hablar con Jonás, por segunda vez. La iniciativa divina después del fracaso. Hubo un fracaso en Jonás. Su pecado lo llevó a la muerte. Fracasó. Métase esto en la cabeza. Jonás pecó, fracasó, tuvo un fracaso. ¿Qué hizo? No hizo la ley moral de Dios, que Jesús la resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta ahí sería si usted está cumpliendo con eso, está amando a Dios sobre todas las cosas y de igual manera está amando a su prójimo. Si no, literalmente usted está mostrando que está en pecado. Y si usted dice que no está en pecado, que cumple totalmente eso, la carta del apóstol Juan dice que usted y yo somos unos mentirosos, porque hay pecado en nosotros y que ese pecado se soluciona de alguna manera a través del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos del nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento es la acción del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo hace una obra muy hermosa en el hombre y es lo que Jesús le dice a Nicodemo, y es que tú debes de nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te lleva a ti a Jesús. Solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro de llevarte a ti a Jesús, porque por ti o por mí haríamos todo lo contrario. Literalmente somos Jonás. Al vernos al espejo podemos ver que somos Jonás, porque Dios nos habla y literalmente nosotros corremos hacia otro lugar. ¿Qué nos muestra esto sobre el carácter de Dios? Después de haber hablado todo esto, ¿qué podemos decir acerca de Dios? ¿Quién me quiere colaborar ahí? ¿Qué Dios es qué? ¿Qué podemos ver en el carácter de Dios? Soberano. Soberano. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Además de soberano. Bien, soberano, sí. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? Paciente y constante. ¿Con qué? Con sus propósitos. En sus propósitos, en el propósito de Dios, Dios es soberano, paciente y constante. Cuando vemos esto alrededor de toda esta gran historia y de este versículo, nos damos cuenta que Dios tiene un carácter. Y ese carácter se repite. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Dios es inmutable. Dios no cambia. Él repite o está llevando su carácter alrededor de toda la Biblia. Por eso nosotros debemos, tal vez al leer la Biblia, admirarnos mucho de cómo es Dios. Piense usted en alguien que le haya hecho daño. Por eso Jesús habla del perdón, habla de la misericordia. Tal vez usted y yo somos ese tipo de personas que no somos ni pacientes ni constantes. Eso lo podemos adherir de Dios, no la soberanía, pero ser pacientes y constantes, sí, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu emprendimiento, en las redes sociales, en lo que hagas. Dios, mire, Dios en su plan redentor es paciente, constante y soberano. No hay plan, dice Job, el libro de Job, no hay plan que se le resista a Dios. No hay nada que se le resista a Dios. Y eso debe ser para nosotros un refrigerio, pero también debe de llenarnos de temor, porque si el propósito de Dios en usted, en su vida, es hacerlo salvo,
déjeme decirle que Dios preparará un gran pez con el fin de que usted vuelva al plan que usted debe de vivir. Llámelo deuda, llámelo enfermedad, llámelo fracaso financiero, llámelo como tenga. Dios lo disciplinará. Ese gran pez se refiere a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es un acto soberano sobre sus hijos que les ayuda a mantenerse en la visión correcta. Amén. Y vamos a ir a una interpretación. Y podemos interpretar que Dios no cambia su plan. Dios no va a cambiar su plan por su desobediencia o por la mía. Dios no cambia su plan por la desobediencia de su siervo, sino que más bien el plan de Dios al haber escogido salvar a Jonás es restaurar al mensajero para así poder cumplir. Entonces, mire cómo Dios busca de alguna manera restaurar a Jonás. Piensa en algo. Quisiera que piensen en esto. Estamos hablando de Génesis. Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecan por el pecado de uno, dice Pablo. Por Adán entra todo el pecado al mundo. ¿Estamos hasta ahí? Por el pecado de uno, por el pecado de Adán, entra el pecado a todo el mundo. Pero por la obediencia de Cristo entra esa bendición. ¿A quiénes? Sí, a todo el mundo. Tiene el poder para todo el mundo. Pero se finiquita en los escogidos. Y eso nos lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Por sus escogidos, por aquellos que ya han llamado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere hacer. La segunda vez no se rebaja a un llamado, sino a una manifestación de la gracia soberana. La segunda vez que Dios imparte es ese sacrificio en la cruz del Calvario. Hay una segunda vez. Para nosotros hay una segunda oportunidad. La segunda oportunidad está en la cruz del Calvario. Cuando la cruz del Calvario se hace manifiesta, nosotros, usted y yo, tenemos una segunda oportunidad, porque nacimos muertos en delitos y pecados. No habíamos sino tenido la oportunidad de Adán. Adán nos condenó, pero hemos tenido una segunda oportunidad en el sacrificio de Jesús. Lo importante de la persona y de nuestro Salvador, que nos da la oportunidad de vivir conforme a las riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. A pesar de que Jonás había oído, la palabra sigue teniendo la iniciativa. Y Dios, déjeme decirle, Dios no abandona lo que empieza. Alguien que me ayude buscando Isaías 55:11 y Filipenses 1:6. Isaías 55:11 y Filipenses 1:6. No sé si alguien me quiera colaborar ahí con Filipenses 1:6 y Isaías. Quien lo tenga puede decir yo, ¿listo? Me puede colaborar leyéndola. Muchas gracias. No, bueno, voy a leer yo, ¿listo? O alguien que me ayude con Filipenses. Dice Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Mire que Isaías 55:11 dice, así será mi palabra. Todo lo que hemos hablado atrás, que no vuelve vacía, sino que va a ser aquello para lo cual se la envió. Dios es soberano. Si Dios habló, si Dios entregó la Biblia. Mire, algunos dicen es que la Biblia está mal, la Biblia le faltan partes, le añadieron. Si Dios envió su palabra, y su palabra es perfecta, no tiene error, es simple, se puede entender, va a cumplir lo que tenga que hacer sobre los elegidos de Dios. No va a volver vacía, para algunos en forma de juicio y para otros en salvación. Filipenses 1:6, por favor. Yo lo leo. Gracias, Eli. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Imagínense ese versículo hermoso.
estando persuadido, convencido, totalmente convencido de lo siguiente, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, imagínense que usted y yo estamos viviendo, si verdaderamente hemos nacido de nuevo y verdaderamente hay esa lucha de nosotros contra el pecado y se mira esas marcas de que usted lucha en contra de su pecado, debe estar convencido que Dios comenzó una obra en usted y la va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Cuándo? Cuando sea el día de Jesucristo, cuando Jesús venga, verdaderamente las cosas serán perfeccionadas. Y ese es un bálsamo para nosotros, saber que en Jesucristo las cosas van a ser perfeccionadas. Si Jesús nos llamó y si Él es quien nos ha estado persuadiendo, déjeme decirle que la obra será perfecta. ¿Y cómo miramos a Cristo aquí? Cristo es la obediencia perfecta. Cristo muestra al venir aquí a la tierra, Juan capítulo 1, versículo 1, muestra que Él se encarna y viene a la tierra. Y en Hebreos, si no estoy mal, dice que aprendió obediencia. Jesús demostró su obediencia al encarnarse, al hacerse totalmente hombre y totalmente Dios. En cambio, Jonás necesita una segunda oportunidad. Por eso decimos que Jonás es un antitipo de Jesús. No es un tipo, es un antitipo, porque Jonás necesita una segunda oportunidad. Pero mire que Cristo nunca falla. Cristo nunca falla. Y usted debe de tener en cuenta eso, que la salvación del Señor o lo que Cristo hizo no tiene falla, no tiene error. Si usted está escuchando la palabra de Dios en esta noche y Dios está tratando con usted, déjeme decirle que Cristo no va a fallar en su plan de salvar. La salvación es del Señor. Jonás escucha la palabra, pero Cristo es la palabra encarnada. Mire la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y el profeta de profetas que es Jesús. Jonás escucha la palabra, pero es Cristo quien verdaderamente es la palabra. Y eso debe de motivarnos a nosotros. Alguien que me ayude con Hebreos 5:8 y otra persona con Juan 1:14. Juan 1:14 y otra persona Hebreos 5:8. Juan 1:14, Hebreos 5:8. Mire que aquí tenemos esa condición de Cristo frente a Jonás. Y Cristo verdaderamente aprendió obediencia porque no fue fácil para él, no fue sencillo. Alguien que me quiera colaborar con esos versos, que los tenga ahí, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es Hebreos 8. Listo, muchas gracias. Hebreos 8. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Ya. Dígame, por favor, gracias. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mire que en este punto ya vemos que Jesús es la palabra. Y que en Hebreos está mostrando que lo hizo por obediencia. Jesús obedece, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y arriba vemos lo que yo les confirmaba acerca de que la palabra fue hecha carne. Esa es la diferencia plena en torno a Cristo y Jonás. Cristo obedece, Cristo es la palabra, Jonás solo es un mensajero y Jonás necesita una segunda oportunidad. Usted y yo necesitamos esa segunda oportunidad, porque la primera, nuestro padre Adán, ya literalmente la falló. Necesitamos esa segunda venida, necesitamos a nuestro Cristo y necesitamos ser perfeccionados por Él. Y quisiera que mediten eso. ¿Ha sentido que Dios le ha hablado por segunda vez? ¿Ha sentido que Dios le habla por segunda vez? Quiero que mediten eso,
porque eso hace parte del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando Dios verdaderamente habla a tu vida. Por segunda vez, por segundo momento, tal vez alguien ya te predicó, el profeta ya te predicó un pastor, te predicó un alguien, te hablaron de la Biblia, pero verdaderamente el nuevo nacimiento tiene que ver con la obra de Jesús al exponerte y hacer de ti el templo del Señor, al llenarte del Espíritu Santo y traer esa conciencia de pecado. Medite en eso, medite si por segunda vez Dios ha hablado a su vida. Porque Él no va a cambiar de propósito, sino que te vuelve a levantar. Él no va a cambiar de propósito. Entiende esto, mira. Si tú te has visto sumido en el pecado, sumido en el error, literalmente has caído de rodillas delante de Jesús y le has dicho, no puedo con mis pecados. Entiende que lo que Dios está haciendo es purificándote para volverte a levantar. Pero no volverte a levantar como dicen los motivadores y tener casa, carro, beca, no. Sino para guardarte santo y sin mancha, como lo dice Efesios 1:4, 1:3 al 6, donde habla toda esa parte donde Dios a través de Jesús nos perfeccionará. Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es Dios quien sostiene. Salmo 37:24. Nuestras caídas, nuestra acción, a pesar de caer, es Dios quien sostiene nuestra mano. La gran historia de redención trata de Dios salvando al hombre, no del hombre buscando ser salvo. Dios queriendo salvar al hombre. En este caso a Jonás, en este caso a Nínive, la gran ciudad. Alguien que me ayude con Jonás, capítulo 3, versículo 2, por favor. Jonás, capítulo 3, versículo 2. Alguien que me ayude con ese versículo, por favor. Y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Listo, Jonás, capítulo 3, versículo 10. Versículo 2. Alguien que lo tenga a la mano, por favor. Por favor. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Perfecto. Dice, levántate a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué verbos vemos en este versículo? ¿Qué verbos comprende el mandato divino de Dios? ¿Cuáles son los verbos que están ahí? Les voy a volver a leer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuáles serán ahí los verbos que componen el mandato divino? Levántate, ve y proclama. Gracias, Eli, muchas gracias. Levántate, ve y proclama. Eso es lo que lleva el mandato divino. Manda que se levante, que vaya y proclame el mensaje. Hay un mandato en el Nuevo Testamento y es el de Jesús que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un mandato, así usted y yo no lo entendamos, para su vida y para mi vida como discípulo de Jesús, el mandato es ir y predicar el Evangelio. En el caso de Jonás, es lo mismo. Jonás tenía que llevar una buena nueva y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Quién decide el contenido del mensaje? Ya sabemos que tiene que levantarse, ir y proclamar. Pero ¿quién decide el contenido del mensaje que tiene que dar Jonás? Dios. Dios. El mensaje que usted y yo debemos de entregar no es el nuestro, no son nuestras palabras positivas, es el mensaje de Dios. Dios dice claramente al profeta, el mensaje que yo te diré. Y Jesús, en su mandato, en ir y hacer discípulos, también es claro en decir que deben de ir y hablar acerca del evangelio, las buenas nuevas. Es decir, predicar por qué el hombre es pecador.
Si usted quiere saber cómo evangelizar, o usted dirá, ¿cómo yo evangelizo? Si bien he querido evangelizar a mi mamá, he querido evangelizar a mi tía, he querido evangelizar a mi papá, háblenle acerca de los pecados. Obviamente no se van a poner contentos. El evangelio no es una buena noticia de que, ay, mire, vaya al cielo. No, no, déjeme decirle que esa no es la buena nueva. La buena nueva es que, mira, tú eres ladrón, cambia. Mira, tú eres fornicario, cambia. Mira, estás en fornicación. Mira, estás en adulterio. Mira tú que estás, cambia, arrepentimiento. Si usted quiere verdaderamente evangelizar a alguien, lo que usted debe de predicar es la ley moral de Dios. El pecado. Mire que aquí estamos siendo enfáticos en que Jonás literalmente desobedeció la ley moral de Dios. Jonás hizo eso, así como usted y así como yo, que a veces tenemos pecados ocasionales, ya no somos practicantes del pecado, o eso se espera de un hijo de Dios que ya no practique el pecado. Entonces, medite muy bien en eso, porque aquí lo que verdaderamente importa no es cómo usted quiera entregar el mensaje, sino que el mensaje es claro de entregar. Dios ya lo dio. Ahora miremos qué palabra describe a Nínive. ¿Cuál es la palabra que describe a Nínive? Nínive es una ¿qué? Gran ciudad. Una gran ciudad. La palabra de Dios describe a Nínive como una gran ciudad. Y esta forma de decir que es una gran ciudad enfatiza su importancia como su corrupción. Una gran ciudad sumida en su corrupción, en su pecado, en su maldad. Nínive representa verdaderamente el estado actual de este mundo. Este mundo ha tenido grandes avances. Está la inteligencia artificial, Elon Musk quiere llevar una flota de cerca de 1,000 hombres a Marte para que en Marte vivan, haya una tierra, por si... Mire cómo son los planes del hombre, ¿no? Y perdón que meta este ejemplo, pero los planes del hombre es, vamos a Marte, estilo Babel. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta cómo es su nombre y cómo repite? Estilo Babel. Entonces, vamos a Marte porque posiblemente la Tierra deje de existir, cosa que no dice la Biblia. Entonces tendremos otra oportunidad de Marte. Ese es el pensamiento del hombre. Está totalmente en un punto donde puede hacer tantas grandes hazañas como él va a ver, pero corrompido. No en búsqueda de Dios, sino en su placer, en su situación, en su beneficio. Ese es el hombre pecador. Si usted ha nacido de nuevo, su pelea está en contra de eso. Usted ya no mira normal el pecado. Tenga cuidado si usted mira normal el pecado. Es que robé, es normal. Es que mentí. No, el pecado no es normal. El pecado no estaba dentro del diseño del hombre. Ir a Marte no está dentro del diseño de Dios. La palabra de Dios en Apocalipsis dice tierra nueva y cielo nuevo, y no se refiere a llevar a la humanidad a otro planeta, sino que la tierra literalmente será nueva. El hombre está corrompido, Nínive estaba corrompida, era la capital de Siria. Literalmente tenían otros dioses, otras prácticas, otras acciones, y como Dios no puede ver todo, su pecado había subido hasta el Señor, tal como en Babel. Había subido, y Dios se dio cuenta. Y Dios sabía y de manera soberana entendía que si él no llevaba su mensaje, el mundo tenía que ser destruido. Nínive tenía que ser destruido. Si Jesús no viene, porque preguntan, ¿y qué pasa con la maldad? Si Jesús no viene, el mundo ya tendría que estar destruido, porque el pecado del mundo, el pecado de sus familiares, el pecado de su tierra sube al Señor. Y el único pago por ese pecado es la muerte, la destrucción. Ya tendría que haberse acabado el mundo. Y en eso notamos la gracia común que hay en Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia. Amén. Y este tipo de orden que Dios entrega es directa, inapelable, específica, tal como es la Biblia. Los mandatos de Dios son directos, inapelables y específicos.
si ustedes me aman, dice la palabra de Dios, cumplan mis mandamientos. Lo dice Dios, lo dice Jesús, lo dice su palabra. Por eso Jonás no amaba a Dios. ¿Sí se da cuenta cómo nos representa Jonás? Jonás no amaba a Dios. A la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, dice Jesús, si me amas, cumple mis mandamientos. Jonás no amaba a Dios. Jonás decidió no cumplir los mandamientos de Dios. No caigan en ese error, no caigan en el error de tener una gracia suprema. Entienda que la ley moral de Dios está vigente, no para salvarlo, pero sí regula de manera pedagógica muchas cosas en su vida, en mi vida. Imagínese que la ley de Dios no dijera no robarás, no matarás, no adorarás otros dioses, no tendrás otros ídolos, no codiciarás la mujer del prójimo. ¿Qué tal si la ley no regulara y muchas otras cosas más? Porque la ley de Dios es extensa en torno a lo moral. No hablo a lo nacional y no hablo tampoco a los sacrificios, no, pero sí a lo moral. En lo moral la ley sigue vigente. Y una manera de demostrar que amamos a Dios es cumpliendo su ley. Y por eso todas las noches deberíamos nosotros caer de rodillas y por los méritos de Jesús pedirle perdón a Dios. Amén. Eso entendíamos en la oración de Jonás. Y espero que lo mediten muy bien, porque esto es complicado. No podemos caer en el error de llenarnos de tanta gracia que nuestros pecados no importen. Nuestros pecados importan. Y a medida que nosotros luchamos con ellos, estamos demostrando que amamos a Dios. La dirección de Dios es directa, inapelable y específica. Tengan en cuenta eso, porque eso es lo que verdaderamente Dios hace. Él revela, después de haber hablado todo esto y sostenernos en ese versículo 2, que habla de levántate y ve a Nínive y no le da opción, ¿qué revela? Que la palabra de Dios, ¿qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué nos revela este versículo en torno a esto? Que la palabra de Dios, ¿qué? ¿Es la autoridad? Es la autoridad, sí. ¿Qué más? Que esta palabra de Dios, ¿qué? Que se cumple. Se cumple. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de esa palabra? Que se cumple, que es soberana. Yo la definiría como no negociable. La palabra de Dios no se puede negociar. Usted no puede negociar con Dios. Si Dios dice que hay que cumplir la ley y que el que cumpla la ley demuestra el amor es porque no es negociable. Obviamente, ninguno de nosotros puede cumplir la ley, por eso vamos a Jesús, pero nos esforzamos por cumplir esa ley. Eso debe demostrarse. La palabra de Dios no es negociable. El mensaje no pertenece al profeta. Lo que yo predico no es mío, no debe ser mío, sino tiene que salir de aquí. Si lo que yo hablo, si lo que yo estudio, si lo que yo aprendo no sale de ahí, no estoy haciendo la acción de un profeta. Es importante, yo medito mucho en eso, por el grupo, por ver si vuelvo a pasto, por tantas cosas. Pero lo verdaderamente importante es que usted predique y viva el mensaje. Lo viva, realmente usted diga, hoy estudiamos Jonás y dice que debo de llevar el mensaje, entonces que usted lo aplique, que usted diga, entendí que debo llevar el evangelio, entonces debo de estudiar la doctrina, debo de estudiar tal situación, tal apartado. De ahí lo importante de lo que yo le decía, de desarrollar ese congreso donde yo quiero traerles a ustedes personas que les puedan hablar acerca de lo que es la teología bíblica y no digan, no, eso es lo que Steven siempre nos dice, sino que entiendan que hay otras personas que están hablando lo que realmente es importante, lo que realmente vale la pena. Juan 12, 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Tengamos confianza y esperanza de que Jesús es el profeta perfecto. Tiene 3 funciones Jesús. Jesús es sacerdote, Jesús es rey y Jesús es profeta. Él es nuestro profeta, Él es el que ha dejado el mensaje correcto. Hebreos dice, por mucho tiempo atrás habló por medio de otras personas, hoy ha decidido hablarnos por medio de Jesús. Su papel profético, su papel en medio de entregarnos la palabra de Dios, es lo que nos debe de animar. Piensa en lo siguiente. Voy a ver qué razón, denme un momento. Sí, nos quedan 10 minuticos. Nos quedan 10 minuticos, a las 8:05 terminamos. Y vamos a terminar meditando en esto. ¿Eres fiel al mensaje que Dios ha dado o lo adaptas para agradar a otros? Meditemos en esto de manera muy importante, porque Dios nos ha escogido para preservar su palabra. Dios nos ha escogido para preservar su palabra, para que nuestros hijos nos escuchen predicar y nuestros hijos le prediquen a sus nietos y sus nietos le prediquen a sus bisnietos. La pregunta aquí es, ¿eres fiel al mensaje que Dios ha dado o lo quieres adaptar para agradar a otros? Muchos hacen lo segundo. Y yo quiero que mediten esto, porque usted debe de esforzarse porque sus hijos, sus nietos, así como la mamá de Timoteo y la abuela se esforzaron por llevarle la palabra a Timoteo, y por eso existe Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, porque se esforzaron en que el mensaje siguiera, el mensaje estuviera. Cuán importante es el papel de la familia, cuán importante es que usted se levante y no solo haga esta reunión, ya estuve esta reunión, no, se pueda reunir entre semana, compartir con su familia y decir, oye, meditemos en lo que escuchamos en el estudio bíblico. Oye, meditemos en lo que hemos venido leyendo en la Biblia, en los devocionales que nos envían, en lo que yo leo particularmente en mi Biblia, no sé, y se reúna con su familia a meditar y hablar lo que verdaderamente Dios dijo. Esto es lo que verdaderamente Dios dijo. Y eso es lo que nos debe esforzar a nosotros y animarnos. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué le cuesta más? No sé si anotó la primera pregunta. ¿Eres fiel al mensaje que Dios ha dado o lo adaptas para agradar a otros? Y el segundo, ¿qué te cuesta más? ¿Levantarte, ir o proclamar? O los 3. ¿Qué te cuesta más? ¿Levantarte, ir o proclamar? Algunos, y me identifico muchas veces ahí, nos cuesta muchas veces proclamar. Y si eso lo digo yo, ¿qué diremos de ahí para abajo? A mí me cuesta proclamar el mensaje verdaderamente. Me cuesta. ¿Pero qué le cuesta más a usted? Tal vez levantarse, tal vez ir o proclamar. Ser fiel al mensaje es más importante que ser popular con la audiencia. Ser fiel al mensaje es más importante que ser popular con la audiencia. Y esto nos debe de caracterizar a nosotros, porque una forma es lo que usted muestra, pero verdaderamente, digamos, mi cuenta de Instagram, mi vida espiritual, se reduce a este momento y a las 8 personas que me aparecen ahí conectadas, que pueden ser más, sí, que en una entrada puede estar una familia, lo que sea, pero todo eso se reduce a 8. Miren, el trabajo que yo hago en Instagram se reduce prácticamente a 8 pantallas. ¿Por qué? Porque esas pantallas son las que no miran popularidad, sino el mensaje. Mire, en Instagram muchos consumen otras cosas. Usted aquí está consumiendo, digamos, otro tipo de mensaje. Usted aquí está verdaderamente diciendo, bueno, y mi pecado, bueno, y lo que Dios quiere. Es complicado, no es fácil. Yo aquí no le estoy motivando a que va a ser exitoso. Yo no le digo, mira, tantas cosas. No, nada de eso. Ser fiel al mensaje es más importante que ser popular con la audiencia. Ser fiel al mensaje es más importante que ser popular con la audiencia. Por eso usted no me mira a mí aquí usando estrategias para convencerlo de que se quede en el estudio, sino más bien me mira a mí cada día esforzándome por exponerle de manera más clara la Biblia. Y si usted se ha quedado
Si usted se ha quedado y si usted persiste en eso, es porque posiblemente Dios esté haciendo una obra en usted. La única persona que verdaderamente sabe o entienda si es salva o no es usted. Usted sabe si ama al Señor, usted sabe si quiere cumplir los mandamientos, usted sabe si tiene una lucha. Usted lo sabe, usted lo sabe. Y usted hoy debe de caer de rodillas delante de su profeta, delante de su rey, delante de su Dios y pedirle perdón y decirle verdaderamente necesito tu ayuda para ser cristiano. Esto es tremendo. Usted y yo vivimos siendo cristianos en nuestras fuerzas. Usted y yo vivimos siendo cristianos en nuestras fuerzas. Yo le invito que si verdaderamente en esta noche usted ha sido confrontado y usted dice verdaderamente pecado, robado, he codiciado, he deseado a la mujer del prójimo, he insultado, no he perdonado, caiga de rodillas delante del Señor y dígale verdaderamente he pecado contra ti y necesito que me ayudes a ser cristiano. El Espíritu Santo, el milagro más hermoso del Espíritu Santo es hacernos cristianos, es llevarnos a ver a Jesús, es llevarnos a que verdaderamente conozcamos a nuestro Salvador. Y como lo dice Pablo, seamos imitadores de Jesús. Así como yo soy imitador de él, imítenme a mí, dice Pablo. Yo no les puedo decir eso porque voy en el camino, pero sí les puedo decir, imitemos a Jesús. Que peleemos contra el pecado, que peleemos contra nuestra carne. Mire, yo he tenido que hacer muchas cosas porque mi carne es débil y he tenido que decir no a propuestas, a situaciones, y más ahora que vivo solo. Y no ha sido fácil, pero peleo, a veces queriendo peleo y le digo, no por amor a mí. A veces, discúlpenme lo que voy a decir, ni por amor a ustedes, sino por amor al Señor. Es que lo que usted va a hacer no es por amor a este grupo. Obviamente, ámense los unos a los otros. Pero primeramente lo hacemos por amor al Señor, porque si no lo hacemos por amor al Señor, no tiene ningún sentido. Arrodíllese en esta noche. Busca a Dios y dígale verdaderamente, te necesito para ser cristiano. Y termino con Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.